Creatina, otra vedette de la suplementación. ¿Cómo funciona la creatina en el organismo? Así como vimos el análisis de la proteína, primero debemos saber qué es la creatina. La habrán escuchado tal vez de otra manera, como la famosa fosfocreatina o el sistema ATPC. Bien, el sistema ATPC es un sistema energético, bien llamado sistema del fosfágeno. Es un sistema energético anaeróbico, o sea que no utiliza oxígeno. Libera energía a partir de la descomposición de la fosfocreatina almacenada en las células musculares. Es una fuente muy rápida pero limitada de ATP, de energía, muy explosiva, ¿sí? Se utiliza en acciones breves y precisamente explosivas. O sea, es un sistema energético que libera una gran cantidad de potencia, de fuerza, de explosión, porque dura muy poco tiempo, ¿sí? Como vemos en el cuadrito acá, la ATPC, como dijimos, es anaeróbico, muy rápido el combustible, la fosfocreatina. Dijimos que es limitado, de corta duración pero alto potencial. Es aláctico, quiere decir que no libera ácido láctico. Las actividades explosivas, por ejemplo, un lanzamiento, un salto, por ejemplo, en deportes como un lanzamiento de jabalina, lanzamiento de martillo, lanzamiento de bala, no liberan ácido láctico, no generan fatiga, pero son muy cortos. Uno no puede lanzar una jabalina de forma ilimitada y generar la misma cantidad de explosión o la misma cantidad de metros, ¿sí? Seguramente el primer lanzamiento sea bueno, los siguientes ya pierdan la calidad. Eso es la fosfocreatina como combustible natural, ¿sí? Dura aproximadamente entre 6 y 10 segundos. Un velocista de alto nivel, 100 metros, o en los casos de la Diamond League y los torneos grandes de atletismo, que también, no sé si alguna vez vieron, hay carreras de 60 metros, mucho más explosiva todavía. De hecho, los atletas físicamente son distintos. En ese caso, netamente utilizan este sistema energético como combustible, ¿sí? La recuperación para las fibras rápidas aproximadamente de 40 segundos, tanto que las fibras lentas necesitan entre 4 y 5 minutos para recuperar los niveles de creatina. ¿Qué quiere decir esto? Un atleta de fibras rápidas, esto pasa mucho en los deportes intermitentes, por ejemplo como el fútbol, un lateral, por ejemplo, un extremo, un 7, en general se caracterizan por ser fibras rápidas, hacer un pique en velocidad, en el cual utiliza la fosfocreatina como combustible, necesita aproximadamente entre 40 segundos y un minuto para recuperarse, para poder volver a hacer de forma efectiva ese mismo gesto deportivo. ¿Bien? Y tanto, un mismo futbolista, pero de fibras lentas, un mediocampista, por ejemplo, necesitar entre 4 y 5 minutos para hacer el mismo gesto deportivo de la misma manera, con la misma efectividad. Esa es la diferencia de tiempo que lleva recuperar la fosfocreatina de forma natural entre uno y otro. ¿Cuál es la gran ventaja de esto como suplemento? Me optimiza ese tiempo de recuperación. Para decirlo en palabras más concretas, la creatina, dentro de sus beneficios, optimiza el tiempo de la utilización del ATPC. ¿Qué quiere decir? Si yo el ATPC lo puedo utilizar entre 6 y 10 segundos, incorporando este suplemento va a ser esa base o esos niveles de fosfocreatina que yo tengo, me van a durar entre 6 y 10 segundos de forma natural. Incorporando este suplemento van a hacer que en vez de 6 me duren 8, o en vez de 10 me duren 12. Vas a decir, che, Fran, pero 2 segundos es un abismo. Imagínate un velocista. Sí, un 100 metros llano, que la carrera es 9 segundos y medio. Exactamente. Ganate la carrera. Exactamente. Un velocista que no es muy bueno en cuanto a sus niveles de depósitos de fosfocreatina, a los 6 segundos se apaga. O sea, todavía te faltan 4 segundos de carrera, ya quemaste el nitro, ¿sí? Bueno, acá lo vas a tener 8 segundos, lo cual es un montón, con unos cuantos metros más. Un lateral de fútbol que desborda,
3, 4, 5, 6 segundos y cuando va a tirar el centro le pega al piso porque se fatiga, va a hacer que esos 2 segundos de más, va a hacer que ese centro vaya a la cabeza del delantero. ¿Me explico? Entonces, en un deporte de alto rendimiento, 2 segundos es un montón. Entonces, ahí está la gran ventaja de estirar los depósitos de fosfocreatina. Por otro lado, optimiza el tiempo de recuperación. Si vimos antes que uno necesita entre 40 segundos y 1 minuto, 4 a 5 minutos, dependiendo del tipo de fibra que tengamos, recuperarnos, incorporando el suplemento nos vamos a recuperar mucho más rápido, lo cual va a ser, si yo en un partido dura 45 minutos cada tiempo, por decirte algo, pierdo 1 minuto para recuperarme entre gesto y gesto, si yo en vez de 1 minuto puedo hacerlo en 50 segundos, estoy optimizando muchísimo mi rendimiento, ¿sí? Imagínate en un deporte como el básquet, venís y tenés dribbling y saltos constantemente, poder meter por cuarto 2, 3, 4 dribbles más de forma óptima hace que un pivot sea de buen nivel, de nivel primera, ¿sí? Entonces, realmente ayuda, sí, ayuda y mucho. Esas milésimas de detalles ayudan muchísimo. También incrementa los depósitos de fosfocreatina, con lo cual, si uno pudiese medir y dijera que tenemos X cantidad de fosfocreatina en nuestros músculos, bueno, de esta forma los aumentamos un poco más, lo cual hace que el combustible dure también un poco más como depósito, ¿sí? Guardado. Es ideal para trabajos intermitentes. Imagínate en un deporte como el boxeo, tenés los primeros 2 o 3 golpes efectivos y los demás ya empiezan a perder calidad. Yo que trabajo mucho con el box, un deporte intermitente, el boxeador, si es noqueador, es 1 o 2 golpes efectivos por round. El otro día veía la pelea de Lomachenko-López. López, un noqueador nato, pero muy poco efectivo, llegó a tirar por round 100 golpes. Imagínense lo que es tirar 100 golpes para noquear solamente con 1. Entonces, realmente, si vos en vez de tener 1 o 2 golpes buenos por round, tus incrementos de creatina te llevan a tener 3 o 4 golpes buenos por round, es un montón, ¿sí? Un montón. Colabora con la ganancia y recuperación muscular luego de los entrenamientos intensos. Ahora, a tener en cuenta un detalle, lo vemos más adelante. Hay que tener en cuenta, no es favorable para trabajos netamente aeróbicos. Hacemos lo siguiente, como dijimos, para trabajos de potencia o trabajos anaeróbicos, explosivos. ¿Para qué lo vas a necesitar si sos un maratonista, por ejemplo? Que esa es una de las muchas preguntas que me hacen en cuanto a el tema de la suplementación. Acá tenemos la creatina. Todo está relacionado a la creatina con la fuerza o la recuperación. Entonces todo el mundo, necesito recuperación, ya la creatina. Pará, ¿tu deporte lo necesita? ¿Realmente es un sustrato que utilices? Si no lo utilizás, no solo no te es favorable, sino que te puede jugar en contra. Por otro lado, en el caso de los trabajos aeróbicos, la creatina, ahora vamos a ver más adelante, que es un hidrofílico y eso nos genera una condición en el peso corporal, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Pero en el caso de necesitarlo, ¿cómo se administra? Hay protocolos, ¿sí? Para utilizar la creatina de forma efectiva, porque es uno, si recuerdan, más arriba en los primeros cuadros que vimos, es uno de los suplementos que se estudió, es efectivo bajo protocolo, o sea, no de cualquier forma. No es tan noble en ese sentido, o sea, lo utiliza mal, no cumple el funcionamiento o para lo que está diseñado. ¿Cómo se administra? Se puede utilizar una fase de carga, es lo más común, que tarda 1 semana más o menos. Fase de carga, ¿qué quiere decir? Que yo durante 1 semana duplico la ingesta. La ingesta estándar es de 5 gramos por día. Durante 1 semana previa ingiero 10 gramos por día. Porque ¿qué quiere decir esto? Que yo los 5 gramos que tengo son los que voy a estar utilizando
cotidianamente, ¿sí? No voy a estar mejorando nada, solamente los voy a estar utilizando lo justo y necesario. Entonces, durante 7 días, más o menos una semana, incorporo el doble. Este plus o este doble que voy a estar incorporando hace que mis depósitos de creatina, mediante la combustión previa durante el entrenamiento, o sea, yo agoto la creatina en el entrenamiento y después, al incorporar creatina nueva, hace que mis depósitos no solo se recuperen, sino que aumenten, ¿sí? Supercompensación, Hanseyle. A esto necesito hacer una fase de carga, sino como que siempre estoy gasto y recupero nada más, no supercompenso. Entonces, en la fase de carga, durante una semana duplico la dosis, 10 gramos. Luego continúo con una dosis estándar de 5 gramos, ya habiendo aumentado mis depósitos de glucógeno. Simplemente lo que hago con los 5 gramos es recuperarlo mucho más rápido todos los días. Pero como les marco acá, no es obligatorio la fase de carga, sí es muy recomendable. Yo particularmente, si lo hago la fase de carga. Si lo recomiendo en un deportista, va a depender mucho del peso corporal que tenga. Como vimos, se utilizan deportes intermitentes, en general, muy común en deportes de fuerza, ahora vamos a ver más adelante en cuáles. A lo que voy, se utiliza en deportistas muy pesados, con lo cual los 10 gramos son muy necesarios para generar un desequilibrio o un aumento, ¿sí? Con 5 gramos sin la fase de carga no alcanza. ¿Cuánto tiempo lo debo tomar? Es necesario cortar ciclos, no se acumula además, todo lo que no lo utilizo lo elimino como orina. También hay que tener en cuenta que la creatina en este caso, cuando uno habla de suplemento, no hablamos de fosfocreatina. La fosfocreatina es el sistema energético, el suplemento es creatina. El monohidrato de creatina es un carbohidrato, ¿sí? Con lo cual algunos caen en el miedo de decir, che, pero la creatina se acumula como grasa. A ver, se acumula como grasa si vos la utilizás como azúcar para endulzar, ¿sí? Ahora, si consumís 5 gramos de creatina por día, y difícilmente vayas a engordar por 5 gramos de más que incorporaste, ¿sí? Engordás por todo lo demás que estás comiendo. Entonces, ¿cuánto tiempo necesito usarlo? Como dijimos, es necesario cortar, aunque se recomienda dar fases, ¿sí? O ciclos entre 50 y 60 días y descansar. Más allá de porque pueda estancarse el efecto, se hace precisamente para eso, para que no se acostumbre el cuerpo a la creatina y pierda la capacidad de plus, ¿sí? O de precisamente de suplementar. Entonces se corta, se utiliza en etapas donde el entrenamiento es más extenuante y en las etapas de descargas de entrenamiento también se saca la creatina, como para que cuando lo volvamos a incorporar el cuerpo reconozca como algo distinto. ¿Es mejor en polvo o en comprimido? La clave es su rápida absorción, así que en polvo siempre es más recomendable. Y como les decía antes, la creatina es hidrofílica. La composición de la fosfocreatina posee agua, o sea que cuando uno transforma la creatina, el suplemento, en fosfocreatina, nuestro sistema energético, la composición de creatina-fosfocreatina incorpora agua, por eso es hidrofílica, necesita de agua. Con lo cual, ahí viene el famoso mito de la creatina retiene líquido, y sí, porque está dentro de su composición química el agua. Como el glucógeno muscular uno tiene y lo utiliza como combustible, a diferencia de la glucosa, el azúcar solamente, también tiene un plus de agua, lo cual, como acá dice en la filimina, incrementa el sarcoplasma. ¿Recuerdan los chicos cuando vimos célula? El sarcoplasma es toda la parte líquida de la célula, de la miofibrilla, ¿sí? de la célula muscular, lo cual eso te daría un volumen. Claro, exactamente. Al aumentar ese sarcoplasma, al aumentar ese depósito que es líquido, obviamente no solo me va a aumentar el volumen del músculo, por eso es un suplemento muy utilizado
sobre todo en los chicos que se quieren ver un poquito más grandes rápidamente, porque los infla. De hecho, vos ves una persona que toma creatina por primera vez y ves el músculo hinchado, no definido, pero lo ves hinchado, ¿sí? Mucho más pesado. Por lo cual se sube a la balanza y le incrementa el peso. Entonces, es acá lo que yo les decía cuando hablamos de deportes como el boxeo, hay que tener en cuenta este incremento del peso en los deportes de categoría por peso, precisamente. Si yo a un boxeador está por pelear, le doy una creatina y de repente le hice subir 2-3 kilos en una semana, ahí me queda fuera de la competencia, ¿sí? O me sube a la balanza y no me da el peso. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Una persona o un deportista, un futbolista, suponete, no sé, un jugador de vóley, ¿sí? Personas, en este caso, están acostumbradas a jugar o a driblear o a hacer sus gestos deportivos con un peso determinado. De repente lo hago subir 2, 3, 4, 5 kilos en poco tiempo y es una mochilita además que le puse. Está bien, le va a dar más fuerza y recuperación, pero también les va a generar más fatiga porque no están acostumbrados a ese peso, ¿sí? Entonces, estos son detalles que hay que tener en cuenta en sus pros y en sus contras. Mitos sobre la creatina. ¿La creatina engorda? No. Colabora con la ganancia muscular, como decíamos antes, incrementando el sarcoplasma, con lo cual aumenta el peso, pero no engorda. Acá habría que aclarar la diferencia entre aumentar de peso y engordar. Aumentar de peso es subirse a la balanza y pesar más. Engordar es incrementar los depósitos de grasa, ¿sí? Yo puedo estar perdiendo peso, por otro lado aumentando o incrementando mis depósitos de grasa, por ende estaría engordando manteniendo el peso. O al revés, podría subirme a la balanza y pesar lo mismo, pero estar intercambiando grasa por músculo y estar adelgazando, pero seguir pesando lo mismo. Estaría recuperando masa muscular por un lado y perdiendo grasa por el otro. ¿Sí? Esa es la diferencia entre adelgazar, bajar de peso o engordar y aumentar de peso, ¿sí? Entonces, la creatina colabora con el aumento de peso, pero no engorda. Retiene líquido, incrementa el sarcoplasma. Por ende, sí, retiene algo de líquido. Pero no la retención de líquido que te genera, por ejemplo, el exceso de sodio, ¿sí? Uno es un líquido intracelular, como es el sarcoplasma. Este es el líquido que yo necesito, el líquido bueno, por decirlo de alguna manera. El líquido que uno retiene por el calor, por el cansancio, por el estrés o por el aumento de sodio, es un líquido que está por debajo de la epidermis, que no me genera absolutamente ningún beneficio, al contrario. Fran, una pregunta tonta con respecto a eso. ¿Debería tener que tomar más agua? Cuando uno tiene retención de líquido. Cuando empezás a incrementar la creatina, por ejemplo. Claro, exactamente, sí, va de la mano. En general, cuando uno incorpora creatina, te recomienda inmediatamente, igual, ¿no tomaste nunca creatina? No. Bueno, igual el que toma por primera vez, una de las primeras cosas que te dicen, che, ando con una sed terrible, es como que te pide. Necesariamente te pide, sí, porque forma parte, igual como profe debería recomendarlo y algunos suplementos incluso te dicen, pero sí debe, porque necesita del agua precisamente para convertir el suplemento en fosfocreatina. Bien, genera adicción de ninguna manera, es un suplemento, no es ningún tipo de droga. ¿En qué deportes se recomienda? Fundamentalmente en deportes de fuerza o explosivos o intermitente. Acá vemos strongman, el lanzamiento de bala, los velocistas. El boxeo, acá les puse el boxeo como ejemplo, sobre todo en los boxeadores de peso pesado. Son mucho más explosivos, mucho más precisamente potentes que los boxeadores de pesos medio o livianos, ¿sí? Estos muchachos, por supuesto, en el caso de Tyson, gastan mucha más creatina que
un deportista de peso liviano que son más aeróbicos, ¿sí? No, ni hablar en el caso del rugby, deporte por excelencia.